La noche se había apoderado de la colonia Tlaspana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con una oscuridad densa que apenas dejaba entrever las siluetas de las calles. Los faroles, con su luz anaranjada y titilante, luchaban por romper la penumbra, pero su esfuerzo era insuficiente. Eran poco más de las 8 de la noche cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, en su recorrido rutinario por las calles de la Ciudad de México, se encontró con algo que rompió la calma habitual. En una esquina casi olvidada, donde las sombras parecían engullir todo, un hombre robusto, de mirada tensa y movimientos torpes, manipulaba una bolsa de plástico con una ansiedad que se podía sentir en el aire. Sus manos, rápidas pero inseguras, traicionaban un nerviosismo que no pasó desapercibido. El agente al volante pisó el freno con fuerza, haciendo que la patrulla se detuviera en seco. Algo estaba fuera de lugar. El sujeto, al percatarse de la presencia policial, titubeó. Sus ojos recorrieron los alrededores en busca de una escapatoria que no existía. Pero el cerco ya se había cerrado. Los oficiales descendieron con rapidez, lo rodearon y, con las manos en sus armas, le ordenaron detenerse con un grito firme. El hombre, sorprendentemente, no opuso resistencia. Sus hombros se relajaron, como si aceptara un destino inevitable. Al inspeccionar la bolsa, los agentes encontraron varias dosis de droga sintética, empaquetadas con una precisión quirúrgica que indicaba su destino, distribución inmediata. Pero eso no fue todo. Al revisar su mochila, hallaron algo mucho más alarmante, una subametralladora calibre 9 milímetros, oculta entre ropa sucia y rollos de cinta industrial. El arma, una Engram Mac 10 de uso militar, estaba lista para usarse, con un cargador extendido y rastros de pólvora reciente. ¿Quién era este hombre que caminaba armado por el corazón de la capital con la frialdad de alguien que se cree intocable? ¿Y por qué un operativo que parecía rutinario encendió todas las alarmas en los niveles más altos de la seguridad nacional? Lo que estaba a punto de descubrirse no era solo una detención, era el primer hilo de una madeja mucho más compleja y peligrosa, una que pocos estaban preparados para desenredar. Minutos después del arresto, el sistema de identificación biométrica arrojó un nombre que hizo temblar los cimientos de las oficinas de inteligencia en la Ciudad de México, Juan Manuel, alias El Calusa, de 34 años. No era un delincuente común, ni un traficante de esquina. Era un operador clave, una pieza estratégica dentro del engranaje criminal de la Unión Tepito, uno de los grupos delictivos más temidos de la capital. Su nombre ya aparecía en múltiples carpetas de investigación, como una sombra recurrente que siempre lograba evadir la justicia. Era hermano de Roberto, alias el Robert, ejecutado en 2021 en un violento ajuste de cuentas en la colonia Morelos. Tras la muerte de su hermano, Juan Manuel no se replegó ni desapareció, como muchos podrían haber esperado. Por el contrario, asumió el liderazgo de la célula familiar y se consolidó como un enlace directo con figuras de peso en el crimen organizado, como Jorge Flores, alias el Tortas, antes de alinearse con dos nombres que resonaban con temor en el bajo mundo, el Jamón y el Gregory. Según reportes de inteligencia de 2023, su rol había evolucionado significativamente. De ser un simple sicario, pasó a convertirse en un coordinador logístico, responsable de orquestar el tráfico de armas, los cobros de extorsión y las amenazas sistemáticas contra comerciantes en zonas clave como el Centro Histórico y la Colonia Doctores. La noche de su detención, llevaba consigo no solo la subametralladora, sino también un celular que pronto se convertiría en una caja de Pandora. Apenas desbloqueado por el equipo de ciberinteligencia, el dispositivo reveló mensajes dirigidos a contactos identificados como Grego S y J, donde se discutían entregas, movimientos de mercancía y un operativo planeado para el viernes en la zona de Garibaldi. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud durante el arresto, un silencio absoluto, una mirada vacía pero desafiante, como si supiera que su captura era solo una pieza en un tablero mucho más grande. ¿Quién protegía realmente a El Calusa? ¿Hasta dónde llegaban sus vínculos dentro y fuera de la estructura criminal de Tepito? ¿Y cómo había logrado operar con tanta impunidad durante años? Lo que parecía una captura aislada pronto revelaría una red donde la política, la violencia y el negocio del miedo se entrelazaban como una telaraña en la oscuridad. Cuando el nombre de Juan Manuel,
El Calusa apareció en las pantallas del C5, el Centro de Comando y Control de la SSC. La reacción fue inmediata. En menos de 5 minutos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría, tenía en sus manos un informe detallado acompañado de imágenes transmitidas en tiempo real desde Tlaxpana. Su instrucción fue clara y sin espacio para ambigüedades: no lo traten como un detenido más. Revisen todo, absolutamente todo. Harfuch no perdió tiempo y se trasladó al centro de operaciones en Texcoco, donde reunió a su equipo de confianza, compuesto por expertos en inteligencia táctica, ciberpolicía y la unidad antinarcóticos. Esto no fue una casualidad, afirmó con tono firme. A este tipo lo estaban cuidando o lo estaban moviendo. Ordenó el aseguramiento inmediato del celular bajo un protocolo forense estricto, asegurando que la cadena de custodia fuera inquebrantable para evitar cualquier manipulación. También exigió un análisis balístico urgente de la subametralladora, una Engram Mac 10 con el número de serie limado, 34 rondas en el cargador y evidentes signos de uso reciente. Quiero saber cuántas veces fue disparada en el último mes, enfatizó. Pero el verdadero hallazgo estaba en la mochila del detenido. Entre documentos aparentemente inofensivos, los agentes encontraron notas manuscritas con iniciales, rutas marcadas con coordenadas GPS precisas y un sobre con fotografías borrosas tomadas desde la azotea de un edificio frente a la sede del gobierno de la Ciudad de México. ¿Eran imágenes de vigilancia? ¿Una advertencia? ¿El preludio de un ataque? La escena se volvió tensa, el aire cargado de incertidumbre. Cada descubrimiento parecía confirmar la sospecha de Harfuch: esto no era un golpe de suerte de una patrulla, era la punta de un iceberg mucho más grande. Se alertó de inmediato a la Fiscalía General de la República, FGR, y al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, mientras Harfuch ordenaba una revisión exhaustiva del sistema penitenciario. La pregunta era inquietante. ¿Cuántos exoperadores de la Unión Tepito habían sido liberados en los últimos 12 meses? La respuesta preliminar fue escalofriante: 47. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto de la indiferencia, Harfuch y su equipo trabajaban sin descanso en una sala de operaciones iluminada por luces frías, rodeados de mapas, pantallas y expedientes. Estaban trazando las primeras líneas de un operativo de contrainteligencia de gran escala. No vamos a esperar el siguiente ataque para actuar. Vamos a adelantarnos, sentenció Harfuch. Lo que había comenzado como una detención fortuita se transformaba en una operación de alcance nacional, pero nadie imaginaba lo que aún guardaba el celular que vibraba silenciado en una mesa forense. En el laboratorio de criminalística de la SSC, ubicado en la calle General Gabriel Hernández en la colonia Doctores, los peritos estaban acostumbrados a ver de todo, pero el contenido del celular del Calusa los dejó sin palabras. Era un dispositivo reciente, protegido con doble encriptación y aplicaciones de mensajería clandestina que requerían herramientas especializadas para ser descifradas. Cuando lograron conectarlo al sistema forense, el infierno digital comenzó a desplegarse. Los primeros hallazgos fueron decenas de mensajes, algunos enviados apenas una hora antes de su captura, firmados con iniciales como C, JAM y TTG. Hablaban de entregas, rondas nocturnas, pagos pendientes a elementos de la policía auxiliar y, lo más alarmante, códigos alfanuméricos vinculados a zonas de seguridad estratégica, como las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y estaciones de la línea 3 del metro. Luego aparecieron videos que hicieron que los peritos detuvieran su trabajo por varios minutos. En las grabaciones se veían escenas de violencia extrema, hombres atados a postes, interrogados entre gritos, golpes y descargas eléctricas. En uno de los clips, una voz alterada digitalmente pronunciaba nombres de mandos policiales y fiscales, exigiendo pagos bajo amenaza de consecuencias. El tono no era el de un criminal común, era el de alguien que se sabía intocable. Un archivo titulado Operación Hormiga contenía un mapeo digital detallado con fechas, horarios y rutas para el trasiego de metanfetamina desde Ecatepec hasta Coajimalpa, pasando por 3 puntos de verificación que, sorprendentemente, estaban libres de inspección. Todo apuntaba a una complicidad interna: la droga no solo se movía, era escoltada.
Las autoridades comprendieron que no estaban ante un caso de simple posesión de estupefacientes. La investigación escaló rápidamente a delitos de crimen organizado, colusión institucional y tortura agravada. Harfuch, al recibir el informe preliminar, no dudó en solicitar la intervención inmediata de la FGR y el CNI. Pero había un archivo más, uno que el sistema detectó pero no pudo descifrar por completo. Listado 2025, Alcaldías Final, un archivo de más de 2 gigabytes que, según un análisis preliminar, contenía nombres, direcciones y números de cuentas bancarias de funcionarios activos, jueces y agentes ministeriales. Lo que comenzó con una bolsa de plástico en una esquina de Tlaxpana se había convertido en la clave para desentrañar una red de corrupción institucionalizada. La detención de El Calusá fue un golpe directo al corazón de la Unión Tepito. Su nombre estaba vinculado a una red multifuncional que incluía cobros de piso, coordinación de halcones, distribución de droga y manejo de información confidencial. Operaba con una precisión quirúrgica, utilizando al menos 6 alias documentados y evitando sistemáticamente las cámaras de seguridad públicas. Nunca repetía rutas, lo que lo convertía en un fantasma en colonias como Iztapalapa, Gustavo Amadero y La Guerrero. Para los vecinos, era una figura temida pero invisible, conocido como el guerrero del bloque o Don J. Nadie se atrevía a denunciarlo. Su firma estaba detrás de al menos 9 casos de desapariciones forzadas, todas relacionadas con comerciantes que se negaron a pagar cuotas o a colaborar con las autoridades. Controlaba un sistema de extorsión a microescala, donde cada vendedor ambulante en ciertas zonas debía entregar entre 200 y 500 pesos diarios, canalizados a través de supuestos inspectores delegacionales. En términos prácticos, el Calusá era el contable en las sombras de una red criminal que se expandía mucho más allá del narcomenudeo. Su caída dejó al descubierto grietas profundas en la estructura criminal. En su celular se encontraron listas de nombres con claves que conectaban directamente con responsables de seguridad en 3 alcaldías. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo operar con tanta precisión durante tanto tiempo? ¿Quién lo protegía desde dentro? Lo que parecía un sicario más resultó ser un engranaje clave, y su detención desencadenó un efecto dominó que aún no terminaba. El verdadero terremoto llegó con un audio encriptado recuperado del celular. No era un simple mensaje de voz, sino una conversación codificada con distorsión digital y claves operativas. Una vez descifrada por los peritos de la SSC, reveló una verdad devastadora: la infiltración profunda de la estructura policial. El audio mencionaba alias ya conocidos por inteligencia, como el Zebra, Moro 10 y Comandante R. Pero lo más alarmante fue el desglose de pagos mensuales: los de Azcapo, ya está cubierto, 20 palos, los de la Roma, 10, y los del retén de Tasqueña, solo 5 porque ya se bajaron 2. Esto significaba que entre 5 y 20 millones de pesos al mes eran entregados a elementos en activo de la SSC a cambio de información, impunidad y protección de rutas de distribución. Otro archivo detallaba fechas exactas en las que patrullas simulaban operativos para desviar la atención mediática mientras se realizaban entregas en la zona de la Merced. Al escuchar el audio completo en la sala táctica de la SSC, Harfuch pronunció 3 palabras que resonaron como un martillo: esto va hasta adentro. Esa misma noche se giraron 17 órdenes de investigación interna, y se solicitó a la FGR y al órgano interno de control una revisión histórica de los patrullajes en las rutas mencionadas. El caso dejó de ser un operativo de calle para convertirse en un escándalo nacional. La corrupción ya no era un rumor, tenía fechas, montos, voces y nombres clave. La estructura policial estaba comprometida, y la pregunta era inevitable: ¿cuántos años llevaba este sistema operando bajo las narices del Estado? ¿Y cuántos más seguían operando en las sombras? En una carpeta encriptada bajo el nombre material K9MX, los peritos encontraron el corazón más oscuro del celular de El Calusá. Contenía una serie de videos clasificados como contenido sensible de nivel 1, que mostraban torturas ritualizadas con patrones repetitivos, rostros forzados a confesar traiciones, coordenadas y frases como "esto pasa por hablar de más". Las imágenes eran brutales, planeadas, con un propósito claro: escarmiento público. Uno de los rostros, apenas visible en una grabación nocturna,
Fue identificado por la Fiscalía de Desapariciones Forzadas de la Ciudad de México como un joven reportado como desaparecido en la colonia Guerrero 3 semanas antes. Otro video mostraba a una mujer que coincidía con la ficha de búsqueda de una comerciante de Tepito que había denunciado extorsiones en 2022. La conexión fue inmediata, y la reacción de Arfuch no se hizo esperar. Convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada en el búnker de la SSC, con presencia de altos mandos de la Fiscalía, la Policía de Investigación y representantes de derechos humanos. Esto no es solo crimen organizado, esto es terrorismo interno, afirmó. Las pantallas de análisis táctico comenzaron a llenarse con rostros, zonas rojas y vínculos cruzados. La ciudad estaba frente a un método de control del miedo nunca antes documentado a esta escala. Cuando los analistas abrieron el archivo TrackOp y CMAX, encontraron una bomba cartográfica, un mapa digital con georreferencias exactas que marcaba rutas de desplazamiento, puntos de reunión y ubicaciones prioritarias con nombres en clave. Uno de los sitios destacaba, Jesús Carranza 69, en la colonia Morelos, un bastión conocido de la Unión Tepito. Los datos cruzados con cámaras del C5 revelaron que el 18 de marzo se celebró una fiesta clandestina en esa dirección, donde fue visto por última vez Luis Gerardo Molina, un taekwondoín de 23 años reportado como desaparecido por su madre. En un video recuperado, la voz de El Calusá daba órdenes mientras una figura encapuchada interrogaba brutalmente a un joven. El reconocimiento facial confirmó un 98.7% de coincidencia con Luis Gerardo. Los investigadores trazaron una línea de tiempo que reveló un patrón: fiestas, retenes falsos, bodegas ocultas y un sistema que usaba geolocalización para capturar víctimas. Era una red de cazadores urbanos, y la colonia Morelos se consolidaba como su tablero de cacería. Pero el contenido más siniestro estaba en la carpeta Bonitas 22. Allí se reveló una red de trata internacional de mujeres centroamericanas, con ramificaciones en Puebla, Querétaro y conexiones con agentes investigados por la DEA. Chats recuperados con software de reconstrucción de datos mostraban conversaciones explícitas entre El Calusá y contactos como Guayo, Primo 5 y La Nena. Los números de teléfono coincidían con líneas intervenidas en operaciones en Honduras y Tapachula. Hablaban de embarcar a 6 nuevas con traslados a Puebla y Querétaro, aislamiento de 48 horas y colocación en puntos de explotación nocturna. Las víctimas, en su mayoría adolescentes, eran engañadas con promesas de empleo, drogadas y amenazadas. Un audio de abril de 2025 mostraba a El Calusá discutiendo la llegada de un lote desde Guatemala, mencionando puntos seguros en Puebla y Querétaro. La FGR y Interpol se sumaron a la investigación, que vinculó 17 desapariciones en la frontera sur. Imágenes geolocalizadas en un hotel en Amozoc, Puebla, mostraban condiciones inhumanas, colchones en el suelo, cámaras ocultas y restos de documentos quemados. La confesión de El Calusá llegó en una sala sin cámaras, sin uniformes, sin ruido. Habló con frases cortas, mencionando nombres, fechas y estructuras, sin pedir protección. Su declaración desató redadas en Cuauhtémoc, Iztacalco y Benito Juárez, con 27 cateos, 14 inmuebles asegurados y 8 detenidos, incluyendo un funcionario y un empresario. En un local en Algarín se encontraron millones en efectivo, máquinas contadoras y credenciales falsas. Arfuch, en una conferencia, declaró: "Esto no es narcomenudeo, es crimen organizado con corbata. Vamos por todos". La frase se viralizó, pero la investigación sigue destapando una red incrustada en la política y la seguridad. El expediente de El Calusá acumula cargos graves: homicidio, trata, corrupción, desaparición forzada y crimen organizado. En Tepito, el miedo reina, locales cerrados, aliados huidos. Arfuch, frente a mapas y nombres, sabe que esto apenas comienza. La ciudad enfrenta una verdad brutal. El crimen no solo está en las calles, sino en los pasillos del poder. ¿Quién será el próximo en caer? ¿Y cuánto resistirá el sistema antes de colapsar?